2016 estábamos en un lugar llamado La Hormiga Putumayo, un lugar hermoso, un lugar donde Dios está haciendo muchas cosas. Hace muchos años era un lugar muy peligroso, pero ahorita es un lugar donde Dios está haciendo una gran obra de Él. Ese día cruzamos la frontera que tenemos con la tierra vecina, el Ecuador. El día de hoy cierra nuestro viaje. Se acaba nuestro viaje. Y Montevideo lo vamos a recordar y este lugar lo vamos a recordar porque acá cerró un viaje que tuvo muchas enseñanzas, que aprendimos mucho y que Dios nos habló tanto de que cerráramos acá, que es un gusto y un placer poderlo hacer. Yo quiero que usted disponga su corazón para que usted reciba una palabra que le haga entender y comprender a qué Dios lo ha llamado. Y que a través de comprender eso, usted pueda decir: Señor, realmente quiero vivir bajo tu voluntad. Hace unos días yo estaba preguntando al Señor: Señor, ¿qué quieres que enseñe el día domingo? Y el Señor, había una prédica que tenía en mi corazón para enseñar, pero el Señor fue comenzando a moverme a estudiar un libro que a mí me gusta mucho, y es el libro de Primera de Corintios, porque muestra una iglesia que sabía que era lo bueno, que sabía que era lo malo, pero que se había olvidado de fundamentos tan precisos como a lo oscuro llamarle oscuro y a lo blanco llamarle blanco. En Colombia decimos: o es blanco o es negro, pero no puede ser exacto. Y yo quiero que usted vaya a la primera carta de los Corintios, al capítulo 5. Hoy vamos a divertirnos en la Biblia. No sé si usted se divierte leyendo la Biblia, pero yo me divierto mucho. Que es una historia nueva toda. Cada capítulo trae una historia nueva. Primera de Corintios, capítulo 5. Y dice algo interesante. No se asuste por el título, tranquila. Dice, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer ¿de quién? Bueno, ya voy a explicar eso. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Y aquí viene lo más interesante del texto que vamos a llamar hoy y a predicar el día de hoy. A veces pensamos que el pecado más oscuro es el que simplemente cometemos, que es visual. Hay pecados que son visuales, como fornicación, adulterio, mentira y todo eso. Y usted y yo sabemos de que son más visuales. Cuando usted ve a alguien allá que se casaron, cuando usted lo ve con otra, anda con la otra. Y todo el mundo, toda Latinoamérica se alarma con eso. Pero cuando es una mentira, nadie se alarma. Cuando falta algo llamado integridad, nadie se alarma. Y Pablo yo quiero que volvamos a leer el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, como quien dice, un tipo de fornicación diferente. Tanto que alguno tiene la mujer ¿de quién?
Pasa lo siguiente, la iglesia de Corinto era una iglesia que conocía demasiado bien la Biblia, era una iglesia que conocía demasiado cómo hacer las cosas, pero solo tenían un problema, que habían caído en un desorden, así como usted a veces lo hace y como yo lo hago. Que a veces sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero decidimos seguir viviendo en nuestro desorden. Preferimos decir, Señor, yo hago mi voluntad y no la tuya. Y hoy quiero tocar este tema, ¿sabe por qué? Porque fornicación no simplemente significa cuando usted decide tener una relación sexual con alguien fuera de un matrimonio. Fornicación también significa vender lo que un día Dios te dio. Y Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes están haciendo un tipo de fornicación que ni los gentiles, porque eran juzgados los gentiles, porque tenían un desorden pecaminoso, ¿se acuerdan de eso? Pero llega Pablo y les dice, ustedes hacen una fornicación que ni los gentiles la saben. Y vamos a seguir leyendo. Verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. El cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo les comienza a explicar algo interesante y simplemente estoy dando una introducción, y es que les comienza a decir, si se alarman con un pecado sexual, si se alarman con un pecado como es el de la fornicación, está bueno, porque esto y da la solución. Pero aquí yo quiero que usted piense, realmente la única fornicación que esta generación está cumpliendo es con un cuerpo, con otro cuerpo. ¿O será que nosotros estamos haciendo una fornicación como la que a veces ni los gentiles la conocen? Y sabe, estábamos en la playa, me fui un día a la playa y Dios me comenzó a hablar de esto. Sebastián, de pronto puede haber una generación que no fornique físicamente, pero sí fornique con lo que yo un día le entregué. Y la fornicación no simplemente quiere decir en un cuerpo. Es interesante porque las escrituras también enseñan que podemos fornicar hasta con nuestros pensamientos. Cuando usted ve una muchacha, usted ve una colombiana y dice, Padre de la gloria. Así ven los hermanos que se ríen es porque la hacen. Pero ¿sabe? Fornicar no simplemente es el acto, fornicar viene más de acá. Y esto es lo que Pablo les está comenzando a enseñar. Si usted mirara y si usted se diera cuenta, esta iglesia de Corinto tenía ese problema, que tenía un desorden, pero no simplemente sexual, sino un desorden de acá adentro. Y que todo lo que hacemos y que todo lo que cometemos nace, no, cuando ves un chico bonito, una chica bonita, una señora bonita, nace cuando tu corazón está en el lugar incorrecto. Y Pablo les tiene que volver a decir, si viene un fornicario, que venga y se arrepienta, para que el día que venga el Señor Jesús sea salvo. Pero el versículo 6 comienza a dar algo interesante. 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Verso 7. Y que aquí viene lo interesante. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por todos. Y comienza Pablo a enseñarles
Si ustedes no quieren ser como esos fornicarios, necesitan aprender algo. Limpiaos. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué pasa? No sé si se acuerdan, en el libro de Éxodo hay unas fiestas especiales. Y una de las fiestas especiales era un pan sin. Pero ¿para qué se formaba esa fiesta? Era para purificación y para limpieza. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Y qué interesante que Pablo usa los mismos elementos para determinar lo mismo. Y fornicación, y yo quiero que usted entienda el día de hoy, que a veces fornicamos no con nuestro cuerpo, no con nuestra mente, sino cuando le entregamos lo que es de Dios a otra cosa. Y le puede parecer dura esta prédica, un poquito tosca, pero fornicación significa eso. Cada vez que un chico, las niñas en Colombia pierden su virginidad desde los 11 años. ¿Y sabe? Solo simplemente lo hacen por entregar algo que el Dios le dio para otra persona. Y a veces usted y yo somos lo mismo. Le entregamos lo que Dios nos dio a otra persona. Le entregamos lo que Dios nos dio a otro trabajo. Le entregamos lo que Dios nos dio hasta a otra familia. Le entregamos lo que Dios nos dio hasta a nosotros mismos. ¿Usted sabía que fornicación también es eso? Cada vez que usted dice, no, yo me manejo, yo sé cómo manejarme, yo sé cómo hacer. Y sabe cuando usted comienza a caminar en fornicación, no simplemente de acto, no simplemente de pensamiento, sino de esa que estamos hablando, cuando se olvida esta palabrita, limpiaos. Y cuando dice, yo un día fui a la iglesia y el Señor me sanó, entonces yo no me quiero volver a acercar. Es cuando decimos que estamos viviendo bajo la vieja levadura. Y el Señor, ¿qué hace la levadura? Mi familia, hay muchos panaderos y pasteleros. Y me acordé cuando estaba preparando esto. Es que la levadura, ¿qué hace? Hace crecer. Y usted y yo, si seguimos pensando en glorias pasadas, si seguimos pensando en lo que Dios hizo, es que había un tiempo bueno, lo que Dios derramó fue bueno, pero yo creo que debemos de ser limpiados para que la nueva levadura comience a llegar y que a través de eso podamos crecer. Y Pablo les enseña, no se queden mirando al fornicario. Comiencen a desechar la vieja levadura. ¿Y qué va a pasar? Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Como quien dice, ustedes no se preocupen por la fiesta. Y es interesante porque Moisés, una de las cosas que enseña es que esa fiesta de las pan sin levadura iba a seguir y que tenemos que enseñar la generación tras. ¿Sí se acuerdan de eso? Y qué interesante que Pablo lo explica y lo deja clarito en el Nuevo Testamento. Y dice, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue nuestra Pascua y es nuestra Pascua. Y usted y yo necesitamos ser hoy una nueva masa. Dejar de pensar en lo bueno que fue el año pasado, en lo bueno que sería que mi familia se convirtiera y comenzar a decir, Señor, necesito botar esta masa vieja. Si usted y yo no decidimos botar la masa vieja, vamos a seguir caminando en la fornicación que ni los gentiles conocen. Alégrese. ¿Sabe? Cada vez que el Señor manda mensajes así, es porque el Señor quiere reformar su cabeza. Y porque el Señor quiere que usted bote esa masa vieja. Cada vez que usted bota la masa vieja, es porque está diciendo, ese Nuevo Testamento, esa Pascua,
Yo entiendo de que Cristo fue sacrificado por mí y que puedo vivir en libertad. Pero si usted sigue guardando la masa vieja, es porque tiene un cristianismo como el del Antiguo Testamento, que vive según sus actos, según sus sacrificios, y que no vive según el sacrificio que Cristo hizo por usted. Y hoy llegó el momento de que no vivamos según el Antiguo Testamento, simplemente, sino que vivamos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que podamos decir: Señor, tú eres mi Pascua. Y qué día más hermoso para entenderlo esto. Hoy fue la Santa Cena. Lo que usted hizo no fue tomarse un juguito con un pan. Para eso metemos mate con pan. Pero si realmente es real, vamos a hacer eso. Limpiados pues de la vieja levadura. Y hoy usted tiene que salir con una levadura, con una masa diferente. Usted tiene que hacer una nueva masa. Porque si queremos ver un Montevideo diferente, necesitamos ser una iglesia de una nueva masa. Que pueda entender de que lo que pasó en la cruz no fue un show, no fue un espectáculo. Que lo que pasó en la cruz fue la Pascua que nos trajo libertad. Y cuando entendemos esto, entendemos el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, ¿no con qué? Una de las cosas que hace que un cristiano evangélico no goce del Señor, así estén en pruebas, así estén en dificultades, es que tenemos una masa vieja. Es que tenemos una vieja levadura. Si usted no se goza en el Señor, no tiene libertad para adorar, significa algo, que tenemos una vieja levadura adentro. Si usted dejó de predicar, es porque llegó una vieja levadura a su vida. Si usted dejó de diezmar con gozo, me voy a meter en problemas, es porque hay una vieja levadura en usted. Si usted dejó de decir: ay, vamos a recibir una palabra del Señor, así sea de parte de un barbudo, flaco, feo, y que usted se goce en el Señor. Y cada vez que usted entre por esa puerta, usted tiene que gozar. Que si no se goza, es por una cosa, porque tenemos una vieja. La levadura pasa un tiempo donde crece y ¡pum!, quedó ahí. Y ya cuando la levadura, cuando se hace un pan, cuando se calienta, se pone levadura, ¿cierto? Y el pan crece. Pero llega un momento donde si no se hace el proceso correcto, ¿qué va a pasar con la levadura? Comienza a bajar. Y es lo mismo que pasa con su vida y con mi vida. Que si seguimos pensando en la vieja levadura, usted ya no va a crecer más, sino que va a disminuir. Y es por eso que tenemos cristianos sentados en la silla todos los domingos, pero no cristianos sentados en las sillas de tu vecino predicando el evangelio. Pues hoy me contaba alguien que trajo a su vecino por acá. ¿Quién es tu vecino? ¿Quién es tu vecino? Ah, usted trajo a su vecino. Qué bien. ¿Me repite su nombre? Benito. Usted llegó ayer. Eso quiere decir de que ayer pasó algo con Benito. De que comenzó a hacer una nueva masa. Y que a través de eso el Señor se va a comenzar a glorificar. ¿Sí es la sencillez de lo que está explicando Pablo? Y por eso usted y yo debemos de comenzar a decir: somos una nueva masa. Ya me cansé de tener la vieja levadura que simplemente me está haciendo peso, y comenzar a vivir en una nueva masa. Y por eso tenemos que ser una generación que lleve una nueva masa. Cuando vivimos en la vieja levadura es porque simplemente vivimos por los sacrificios, por lo que podemos hacer como en el Antiguo Testamento. Pero cuando llega el nuevo, el Señor ya hizo todo. Ni con levadura de ¿qué?
de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Ahora yo voy a explicar algo. Interesantes los productos que da una vida con una levadura vieja. Malicia y ¿qué? No sé si se ha dado cuenta, pero hubo un tiempo en mi vida, por ejemplo, donde yo no quería saber nada del Señor. Y estos fueron los dos elementos que comenzaron a invadir mi corazón: la malicia y la maldad. Y por esos dos elementos es que usted y yo a veces nos alejamos del Señor. Cuando estamos fríos en el Señor, cuando no queremos asistir a la iglesia, cuando no queremos capacitarnos, cuando no queremos recibir ni un discipulado, comienza a reinar sobre nosotros dos cosas: la malicia y la maldad. La malicia es ver con tus ojos cosas que veías antes con los ojos que Dios había puesto. Ya no ves a la hermanita como Dios le bendiga, sino que ves a la hermanita por sus curvas. No ves a tus padres o a tu familia por lo que ellos son, sino por lo que te pueden ofrecer. Y a veces malicia no simplemente significa con la gente, sino también con Dios. Cuando venimos a buscarlo por lo que nos da y no por lo que Él es. Y comenzamos a tener una vida llena de levadura vieja cuando comenzamos a vivir así. Y maldad. ¿De dónde se origina el pecado? De allí. No, es que Satanás me está tentando para. Antes de meter a... Mire que ha habido un tiempo en la iglesia cristiana que hemos metido a Satanás para todo. Y a veces Satanás no tiene nada que ver ahí. Son nuestras decisiones. Yo me imagino a Satanás en el infierno diciendo: pero no te metas conmigo. ¿Qué son tus decisiones? Como no quisiste crecer en el Señor, creció malicia y después maldad, y eso originó pecado. Si no, o sea, hace una comparación diciendo: con panes sin levadura, ¿de qué? Ay, queremos alejar la fornicación que ni los gentiles conocen. Tenemos que tener dos elementos: sinceridad y verdad. ¿Qué es sinceridad? Es decir, soy pecador, me equivoco, pero yo creo en un Dios que me puede salvar. A mí me encanta, ¿sabe? Una de las cosas que más me encanta de la gente del mundo es esa, que son a veces más sinceros que nosotros. A veces nosotros tratamos de ocultar las cosas, pero ellos sí dicen: yo me equivoco y no sé cómo hacerlo. Y sabe, usted y yo tenemos que comenzar a ser sinceros. Si queremos ser una nueva masa, necesitamos iniciarlo todo desde ceros. Una masa vieja, toca volverla a amasar y mezclarla con una masa nueva para que dé otra vez una masa nueva. Pero si está mezclada con levadura, poseemos problemas. Y yo hoy te quiero decir de parte de Dios: necesitamos ser una generación que lleve sinceridad, pero también que lleve verdad. Y aquí, esa promesa que Moisés dijo, que le enseñaremos esta fiesta hasta de generación en generación, se está cumpliendo. ¿Y cómo se cumple? La promesa del Antiguo Testamento, ¿cómo se cumple en este tiempo? De esta forma: con sinceridad y con verdad. Si queremos cumplir la fiesta de los panes sin levadura en esta generación, necesitamos enseñarle a nuestra familia, en nuestras casas y en cada barrio, sinceridad y verdad. Y que de esta forma vamos a entrar con el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay nada más que hable más que sinceridad y que verdad. Sus vecinos, ¿cómo se van a convertir? Cuando usted sea sincero y sea veraz. No hay nada más interesante que sus vecinos lo conozcan tal y como usted es,
que se equivoca, que la embarra, pero que tiene un Dios que cuando se arrepiente puede gozar de que el Señor lo transforme. Ayer nos gozamos porque vinieron 5 personas nuevas o personas que no habían regresado a la casa del Señor. Pero ¿cómo esas personas regresaron? Con sinceridad y con verdad. Y el día de hoy Dios está volviendo a enseñarles a ustedes esto solo por una cosa, porque hay mucha gente que necesita conocer el Evangelio acá. Y la fiesta de los panes con levadura se tiene que seguir enseñando generación tras generación, pero de esta forma, con sinceridad y con verdad. Y cuando pensaba esto, Dios me comenzaba a hablar tan profundo de esto, de que todo esto se centra en una generación íntegra. Que seamos lo mismo aquí y en la calle, que seamos lo mismo aquí en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, porque va a ser la única forma que podamos decir el reino de Dios está aquí. Versículo 9, yo quiero llegar a algo. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Como quien dice, Pablo les dice, mira, yo les estoy mandando simplemente que no se junten, sino les tendría que sacar de este mundo. O sea, gente, con fornicación, ávaros, ladrones, idólatras nos vamos a encontrar siempre. ¿Qué es un fornicario? Aquel que decidió tener una relación sexual fuera del matrimonio. ¿Qué es un avaro? Que se ama a él más. ¿Qué es un ladrón? Alguien que quiere lo que otro tiene y que hace lo que sea por tenerlo. ¿Y qué es un idólatra? Aquel que adora a todo menos a Dios. Y es interesante porque de eso está lleno Latinoamérica. Tenemos gente egocentrista que su mayor ídolo son ellos mismos. Y el Señor no nos manda a decirle no te juntes con Él, porque si fuera así nos tendría que sacar del mundo. ¿Cómo el Señor nos saca del mundo? Yo creo que tendríamos que formar un planeta evangélico. Y eso no va a pasar. Te tengo la triste noticia que no va a pasar. Con Él, pero aquí viene lo interesante, verso 11. 11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose ¿cómo? Fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con los que ni aún. O sea, eso que dice, no se junte con el fornicario, no es para la gente de afuera, es para usted y para mí, que conocemos la verdad. Y hoy el Señor te está enviando esta palabra para que sigamos haciendo la fiesta de los panes sin levadura. Llevando un evangelio con sinceridad y con verdad. Y que si hoy tú te encuentras entre esta lista, tú puedas decir, la gente del mundo se comporta igual, pero yo decido vivir realmente. ¿Por qué Pablo les escribe esto? Porque estaba aburrido de que la iglesia de Corinto tuviera conocimiento, tuviera toda la explicación de quién era Dios, pero no vivieran algo llamado sinceridad y verdad. Y que si hoy tú estás caminando, estás cojeando con algo, tú puedas decir, Señor, necesito ayuda. El consejo que Pablo les da a esta iglesia es que si algún hermano, cuando habla de hermano, habla de una persona que conociese del evangelio, que pasó tiempo. Y por eso dije, a lo blanco hay que llamarle blanco y a lo negro hay que llamarle negro.
En el Evangelio y en toda tu vida no hay término gris. O tú decides caminar con el Señor o decides pagar las consecuencias de no caminar con el Señor. Toda la vida es consecuencias. Y yo sé que este mensaje no es lindo, pero el Señor al que ama lo corrige. Si hoy estás diciendo, no, gozo mayor de mis privilegios que venir a la casa del Señor a hacer un ayuno y a servir al Señor, estamos teniendo algo llamado un tipo de fornicación que ni los gentiles conocen. Cuando decimos que cuando se habla de avaro, es que hay algo acá adentro. Y todos estos pecados, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho y ladrón, surgen en un lugar aquí. Ay. ¿Por qué soltamos maldición sobre una persona? Porque decimos, esa persona me hizo daño, yo tengo que vengarme. ¿Por qué hay idolatría? Porque queremos que nosotros mandemos y no que Dios nos ordene en nuestra vida. ¿Por qué somos ávaros? Porque queremos más, más y más y más. ¿Y eso dónde nace? Aquí. Un borracho, ¿qué hace? Trata de llenar un vacío con alcohol. Mi papá fue años alcohólico. Hoy le doy gracias porque mi papá está sirviendo al Señor. Pero un día mi papá entró a una iglesia, ebrio, y ese día dijo, yo ya dejo de pensar en mí, y comienza a decir, mi corazón va a ser restaurado. Y esa es la mayor decisión. Y sabe, estos pecados los encontramos en la iglesia y dice, con él tal ni aún comáis. ¿Por qué dice comáis? Porque, o coman. En el antiguo tiempo, cuando se servían una mesa, se servían con gente que era cercana y solo comían con gente cercana. Entonces, como comían solo con gente cercana, como quien dice, Pablo les da una exageración y les dice, ni se junten con ellos. ¿Por qué? Porque cuando dice hermano, es porque usted y yo conocemos la verdad. Porque usted y yo decidimos caminar con la verdad. Porque decidimos caminar con algo llamado sinceridad y verdad. Y a lo blanco hay que llamarle blanco y a lo negro hay que llamarle negro. Verso 12 y con esto voy terminando. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgué yo a vosotros los que están, no juzgáis vosotros a los que están adentro. Verso 13. Y aquí viene lo hermoso. Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y hoy el Señor quiere erradicar cosas acá. Y sabe, ser avaro también significa decidir tener más yo y que el reino de Dios no crezca en nuestra ciudad. Y Dios me ponía mucho eso en mi corazón. Que de pronto tú dices, yo no peco. Yo soy libre de pecado. Puedo tirar las piedras. Pero avaricia también quiere decir no querer predicar el evangelio. Avaricia significa también no amar a la gente que está perdida. Ay, pero es que ellos no quieren venir a la iglesia. Pues desgaste su vida predicando. Siembre la palabra. Que el problema es que pensamos que nosotros damos nosotros el crecimiento. Y eso es una idea errónea que solo tiene un corazón avaro. El crecimiento no depende de ti, de lo buen predicador que seas, de la buena forma que tengas, de cuánto grites. No, depende de que el Señor tiene todo preparado. Y eso a mí me impacta, ¿sabes por qué? O sea, ¿quién puede juzgar a la gente de afuera? Nadie. Usted y yo no tenemos autoridad.
No, pero es que Sebastián no se convierte. Bueno, no se convierte, pero nuestra labor es predicar. No, pero es que mira en el pecado que anda. No quiere dejar eso. Su labor no es esa, su labor es predicar. ¿Quién juzgará a los de afuera? Dios. ¿Cómo quien dice usted? Cállese la boca. ¿No le parece lindo esto? ¿Qué tal? Ahorita compartía algo con alguien y yo le decía, la única forma de cambiar el dolor es con amor. La única forma de cambiar a la gente allá afuera es amándola, no juzgándola. ¿Cuántas veces hemos juzgado a la gente por su pecado? O hasta en nuestras oraciones. Señor, mira lo que hace, mira lo que hace. Que venga condenación sobre él. ¿Sabe? A veces oramos así. Señor no quiso recibir tu palabra, apiádate de él. Y eso no es una oración. Eso es un corazón que está dolido y que quiere buscar maldición. Nuestra oración debe decir, Señor, tú juzgarás. Y si hay dolor, si hay tristeza, la única oración que podemos decir, Señor, tú te ocupas de él, yo no. Yo no crecí con papá. Yo crecí hasta un cierto tiempo con papá. Y hubo mucho tiempo de mi vida donde yo decía, mi papá merece el infierno. Pero cuando Dios me enseñó esto, aprendí algo. Del que te tenía que ir para el infierno no era mi papá, era yo. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Si usted es de esos que levanta una oración diciendo, Señor, llévatelo. El que tiene que irse para el infierno no es él, eso depende del Señor. El que tiene que irse para el infierno es usted. Porque usted conociendo la verdad no tiene que levantar oraciones así. Tenemos que amar a la gente. La gente no va a ser transformada por canciones, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. No, la gente va a ser transformada cuando usted y yo decidamos dar actos de amor. Y si no los estamos dando y estamos juzgando, la Biblia nos llama de una forma perversos. Y yo quiero instarlo a usted para que tome la decisión de decir, vamos a estos 21 días de ayuno. Usted puede decir, vamos a servir al Señor como nunca lo he servido. Vamos a buscarlo como nunca lo he buscado. Y vamos a amar a la gente como nunca la he amado. ¿Qué pasará con esas 5 personas que vinieron ayer? Ya podemos ver a don Benito. Yo me voy contento de este lugar por todo lo que fue sembrado, pero también por la vida de don Benito. Es un placer verlo aquí, pero también es un placer que decida cumplir lo que Dios lo ha llamado. Y es un ejemplo para la iglesia. Que esto no se basa en cuánto tengamos acá, eso se basa en cuánto tengamos acá. Y créame que todo esto, yo he aprendido que todo lo que podemos saber de Biblia lo centramos aquí, en nuestro corazón transformado. Y Pedro lo está, Pablo lo está demostrando. Y para terminar, yo quiero que vamos al versículo 1 y el versículo 2. Y con esto cerramos y si me ayuda un guitarrista o alguien. Dice 6:1. Primera de Corintios 6:1.
Dice algo interesante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y el último versículo, verso 3. Ay, 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y el mensaje cierra hablando de que el punto no es el juicio de una cosa o de otra. El punto es que el Señor es soberano y Él gobierna todas las cosas. Va a tener tiempo usted para decir que es bueno y que es malo, para decir no hagas esto y no o hagas lo otro. Pero lo que hoy nos concierne a usted y a mí no es a juzgar al mundo, sino a decirle al mundo: Dios juzgará lo que tú haces, pero mientras eso, yo te quiero mostrar amor. Y es la forma que vamos a transformar esto. Yo quiero que, para cerrar este tiempo, vamos al libro de Judas, capítulo 1, el único capítulo. El versículo 19. Y dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Y qué dice ahí? Cada vez que usted opina más de lo que ama, está haciendo esto. ¿De dónde surge una división? De una opinión. Y cada vez que usted forma una división, en vez de decir: Señor, yo voy a someterme a lo que tu voluntad dice, yo voy a someterme a amar a la gente, yo voy a someterme a que así se equivoque, así se resbale, yo voy a estar ahí para levantarlo, está causando una división. ¿Y qué dicen los que causan divisiones? Los sensuales, o sea, esos que sienten tanto, esos que se mueven por emociones, esos que comienzan a levantar oraciones cuando les hicieron mal, cuando los miraron mal, cuando dicen: no, yo ya no vuelvo a la iglesia porque me miraron mal, me dijeron esto, me dijeron lo otro, o porque yo no me siento apto para venir. A esos sensuales que no tienen al Espíritu. Y hoy el Señor quiere que haya una generación que tenga su Espíritu. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando dejemos de juzgar y comencemos a amar. Cuando dejemos de opinar y comenzamos a obedecer. La obediencia es tan linda por eso. A mí me gusta la palabra obediencia por eso. Por eso un día decidí salir hace 4 años de mi casa y decirle: mamá, papá, no quiero depender de lo que hace mi carrera, quiero depender de lo que Dios hace conmigo. Y fue interesante, muy interesante.